traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, San Juan, capítulo número 17, vamos a leer solamente allí 2 versículos, desde el 11 hasta el 12. San Juan, capítulo número 17, versículo número 11 hasta el 12. Amén. ¿Tenemos la cita bíblica? Amén. Dice la palabra del Señor, San Juan capítulo 17, versículo 11 al 12. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre, aleluya, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Quiero volver a repetir ese versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas y todos juntos elevemos una oración al Señor para que Él sea quien nos hable en esta noche. Te damos gracias, oh buen Dios, por esta noche. Te agradezco, Padre, por cada uno de tus hijos, de tus hijas que estamos aquí reunidos. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú nos perdones, limpies nuestra mente, calmes nuestras ansiedades, nuestros temores, y por medio de tu palabra, Señor, sé ese bálsamo que nos aquiete, que nos traiga paz, que nos traiga confianza, Señor, porque tú conoces nuestras vidas, tú conoces, Señor, nuestros padecimientos. Te rogamos, Padre, que esta palabra trate en nuestras vidas y nos hagas entender cuál es tu voluntad. Te damos gracias, Señor, y una vez más, todos juntos levantamos nuestras manos para darte toda la gloria y toda la honra. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Démosle fuertes palmas al Señor y tome asiento. En esta noche, como le decía, vamos a hablar acerca de Judas, el traidor. Una palabra fea, una palabra penosa, pero eso es lo que dice la Escritura. Amén. Yo comencé con San Juan capítulo 17, ¿por qué? Porque hay algo, hermano, que nosotros debemos tener muy en claro. Este pasaje del Señor Jesús en San Juan capítulo 17, como varias veces ya lo hemos hablado, es justamente la oración ya prácticamente final de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es la oración de un siervo dando cuentas a su Señor. Amén. Y le está dando cuentas, le está hablando, y dentro de esas cosas lo que le dice es: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, hablando de sus discípulos, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y él dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y hay una palabra acá muy hermosa, hermano. Y ninguno de ellos se perdió. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Eso, hermano, debe traer confianza en nuestras vidas. Porque así como nosotros, hay la analogía del nuevo nacimiento con el nacimiento normal y natural que hemos tenido nosotros, que producto de la unión de nuestros padres. Amén. Entonces yo le pregunto en esta noche: ¿cuántos de nosotros hicimos algo para nacer de manera natural? ¿En qué modo contribuimos? ¿De qué modo participamos? De ninguno, ¿verdad? ¿Amén? ¿O no es así? Es así. Y de la misma manera, hermano, nuestro nacimiento espiritual, tampoco nosotros no contribuimos en eso.
Es todo, amado hermano, la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Y de la misma manera, hermano, ¿cómo hemos alcanzado nosotros esa salvación? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué de bueno hemos hecho para alcanzar esa salvación? Sino, hermano, el completo sacrificio y entrega de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Y de la misma manera, escúcheme bien, hermano, aquel Señor Jesucristo está haciendo patente también esa labor de protector. ¿Me estoy yendo? Y Él mismo está diciendo de manera clara: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Mire qué tal afirmación tan poderosa, hermano. Eso debe traer a nuestros corazones paz, a nuestros corazones sobre todo confianza. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Una de las cosas, hermano, que da confianza. Usted se imagina un soldado, hermano, cuando se va a enfrentar al enemigo con balas, con bombas, qué sé yo. ¿Qué es lo que le da confianza a ese soldado? El saber, hermano, primero, que tiene soldados al lado de él. ¿Me estoy yendo? Hermanos de batalla. ¿Me estoy yendo, hermano? Y otra cosa, que él sabe que sus compañeros no lo van a abandonar. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Él sabe que no lo van a dejar atrás. ¿Me estoy yendo? Y de la misma manera, hermano, este pasaje, y como muchos que hay en la Escritura, lo que nos quiere traer a nuestras vidas es confianza en el Señor. Jesucristo, hermano, es el todo para nosotros. Amén. Nuestras vidas descansan completamente tranquilas en Él. Entonces, ¿qué resta, hermano, a partir de esa confianza? Pues no comportarnos como Judas, como un hombre traidor, sino más bien, hermano, ser recíprocos de alguna manera a ese amor, a esa misericordia, a esa fidelidad, hermano, que Cristo tiene para con nosotros. Amén. Entonces, lo que yo primero, hermano, hoy quiero compartir es eso. La Biblia nos dice de manera clara, y vamos a ver otro pasaje también, donde el Señor Jesús nunca contó a Judas como un discípulo, como un apóstol, mucho menos, hermano, como un hijo de Dios. ¿Me estoy yendo? Lo llamó el hijo de perdición. ¿Me estoy yendo? Entonces, eso debemos tenerlo muy presente. ¿Qué podemos decir acerca de este hombre? Su nombre, tristemente, hermano, es tristemente célebre y como sinónimo de ¿qué? De traición, de hipocresía. ¿Cuántos de repente en forma de broma le han dicho a un amigo, una amiga? Bien, Judas eres tú, ¿Cuántos han escuchado eso? Lamentablemente la palabra Judas, hermano, se quedó como eso, como sinónimo de traición, de hipocresía, de engaño. Pero a la vez, hermano, escúcheme bien, de alguna manera es un espejo en el cual debemos mirar con mucho cuidado de en qué situación, hermano, puede caer una persona que no tiene el más mínimo temor de Dios. ¿Me estoy yendo? Así como los otros 11 son un gran ejemplo que Dios puede utilizar a hombres comunes y corrientes, con defectos, con virtudes. Y también, hermano, es una seria advertencia para, como en este caso este hombre Judas, decayó, hermano, y se descuidó de manera espiritual. Hubieron oportunidades que no aprovechó y una gran dureza de corazón. En 3 años, hermano, los 11 crecieron, hermano, en su fe, en su conocimiento de Dios, en su fidelidad a Dios. Se transformaban cada día que pasaba, hermano, en hijos de Dios. Amén. Mientras que Judas, cada día su corazón se endurecía más y se iba convirtiendo, en lugar de hijo de Dios, en un hijo del diablo. ¿Me estoy yendo? Es interesante, hermano, notar que cuando Jesús predijo que uno de ellos iba a entregarlo, nadie sospechaba que era Judas el que le iba a traicionar. ¿Me estoy yendo? Nadie. Hermano, si Judas hubiera estado acá, de repente usted lo hubiera aplaudido, de repente usted lo hubiera felicitado. Qué buena enseñanza, qué buen testimonio, mira los milagros, porque nadie dudó, hermano, de que Judas era el traidor. Era para
a los ojos de los hombres era uno más. ¿Me estoy yendo? Entonces en Judas podemos encontrar inicialmente dos enseñanzas importantes. Se puede estar dentro de la iglesia, trabajar en la obra de Dios, pero estar completamente endurecido por el pecado. Se lo vuelvo a repetir. Se puede estar dentro de la iglesia, trabajar dentro de la iglesia, pero estar completamente endurecido del pecado. ¿Me estoy oyendo? Es triste, pero es así, hermano. La Biblia nos habla de que acá en la casa de Dios hay trigo y cizaña. ¿Me estoy oyendo? Trigo y cizaña. Hay corderos y hay cabritos. Entonces, hermano, es importante entender, analizarnos nosotros mismos, hermano, cómo estamos delante de Dios. ¿Qué quiere decir su nombre? Su nombre, Judas, significa o se refiere a la tribu también Judá, que quiere decir, aunque usted no lo crea, Jehová guía. Y acá es algo también tristemente paradójico, porque en ningún momento vamos a ver a un Judas guiado por Dios. No, todo lo contrario, hermano. Vamos a ver a un hombre lamentablemente guiado por Satanás. Amén. ¿Qué podemos hablar en cuanto al llamado de Judas? No sé si usted alguna vez se ha dado cuenta, pero en la Biblia no hay un registro de que el Señor Jesús invitara a seguirlo a Judas. ¿Me estoy oyendo? No, lo llamó a Pedro, lo llamó a Andrés, lo llamó a Jacobo, lo llamó hasta Jacobo, hijo de Alfeo, el Ebeo, lo llamó hermano a Simón el Celote, a todos sin excepción los llamó. ¿Me estoy oyendo? Pero la Biblia, los evangelios no muestra. Ahora, ¿qué podemos decir? Porque la Biblia dice de manera clara que era uno de los 12. ¿Me estoy oyendo? Es decir, en algún momento, hermano, Jesús lo llamó y igual que los otros 11, Judas dejó todo lo que tenía. ¿Me estoy yendo? Y siguió al Señor Jesús. Y es nuevamente otra muestra, hermano, que se puede entregar la vida, entre comillas, al Señor, pero ese no es el tema. El tema es entregar nuestro corazón. ¿Me estoy yendo? Y es el principal problema muchas veces, hermano. A veces lo que hemos adoptado no es una nueva vida, sino hemos adoptado una religión. Venimos a la iglesia, cantamos, tratamos de ser mejores hombres, mejores mujeres, tratamos de dejar de pecar, pero no tenemos una vida de comunión con el Señor. A la primera, hermano, hay una discusión y nos molestamos. A la primera hay una diferencia y nos resentimos y ya nos queremos ir. Y ya no queremos ser parte, o ya no queremos desarrollar la tarea o el trabajo que tenemos. Pero hermano, el Hijo de Dios, escúcheme bien, tiene que entregar no solamente su vida, su tiempo, su servicio, sino sobre todo su corazón. Amén. Acá también en Judas vamos a encontrar, hermano, un tema doctrinal muy importante. Entre la tensión que surge, hermano, entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. ¿Me estoy yendo? Y cómo ellas dos, hermanos, se pueden encontrar y pueden convivir. La soberanía divina y la elección humana. Todos los apóstoles habían elegido seguir a Jesús. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Pero a la vez, Dios los había elegido a ellos. Y la Biblia dice de manera clara en Juan 15:16, yo lo leo, anótelo nomás. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Pero esta parte es la más importante. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Amén. El Señor Jesús lo que está diciendo es: ustedes no me han elegido a mí, soy yo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Es Él el que nos ha elegido a nosotros. Y uno puede decir: hermano, pero un día hablaron de la palabra de Dios y yo levanté mi manito y yo, por decisión propia, elegí a Cristo. Amén. Entonces allí vamos a encontrar justamente un tema doctrinal muy importante. Cómo, hermano, se empalma, cómo se encamina la voluntad humana
y la soberanía de Dios. ¿Me estoy yendo? Lamentablemente, en el caso de Judas, escúcheme bien por favor, Judas no fue lamentablemente elegido para redención, sino, hermano, para ponerlo dentro del plan de Dios, pero en ese papel de traidor que estaba ordenado antes de la fundación del mundo. ¿Me estoy yendo? Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que profetizan acerca de esta traición. Incluso la Escritura dice, hermano, que cuando Jesús escogió a Judas, él sabía que Judas sería el que daría cumplimiento a las profecías acerca de la traición. Lo escogió a sabiendas, hermano, justamente para cumplir ese plan divino. ¿Me estoy yendo? Pero sin duda alguna, hermano, escúcheme bien por favor, Judas de ninguna manera fue obligado a hacer lo que hizo. ¿Me estoy yendo? No hay una mano invisible que haya forzado a Judas. Actuó libremente, sin una presión externa. Es completamente responsable de sus acciones. Jesús dijo que él cargaría con la culpa por sus acciones a través de la eternidad. Su codicia, ¿me estoy yendo? El amor al dinero, su ambición, sus malos deseos. Eso, hermano, internamente fue la fuerza que lo empujó a traicionar a Jesús. ¿Me estoy yendo? Y allí es donde el plan de Dios y la mala acción de Judas pues coincidieron perfectamente. Dios, hermano, ordenó los eventos por los cuales Jesús iba a morir, pero Judas llevó a cabo su maldad por su propia decisión, sin presiones, ni coacción, ninguna fuerza externa. ¿Me estoy yendo? La voluntad perfecta de Dios, escúcheme bien, y los propósitos perversos de Judas coinciden, hermano, para que ocurra la muerte de Cristo. ¿Me estoy yendo? Judas lo hizo por maldad, pero Dios transformó en esa traición, en algo para bien, porque acabó en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, propiciando la salvación para la humanidad. Amén. Entonces no puede haber contradicción. ¿Me estoy yendo, hermano? Pero entonces, ¿qué? ¿Jesús es malo? ¿Dios es malo? De ninguna manera. Judas tomó su propia decisión. ¿Me estoy yendo, hermano? Judas tomó su propia decisión. Hermano, présteme atención, por favor, acerca de este tema. Estaba leyendo a un hombre llamado Spurgeon, Charles Spurgeon, el príncipe, conocido como el príncipe de los predicadores. Si usted busca en internet, léalo, hermano. Es algo muy nutrido, muy cargado, con mucha doctrina. Charles se escribe, si usted desea, lo busca en su casa. Se escribe así: Charles Spurgeon. Así. Búsquelo, es antiguo, así que sus libros se encuentran un montón. Hay mensajes, enseñanzas. Y este hombre de Dios escribe lo siguiente, présteme atención por favor. La voluntad del hombre, escúcheme por favor y présteme atención, y la voluntad de Dios, que a veces pareciera que no o es Dios, si es Dios supremo, si Dios ejerce su voluntad suprema, entonces, ¿qué podríamos decir? Que el hombre es un robotito. ¿Me estoy yendo? Que simplemente, pues como un ratón, sigue el camino que Dios ha trazado para su vida. ¿Me estoy yendo? Pero no es así, porque ahí diríamos que Dios pues es tirano o es un dictador, y tal cosa no es verdad. ¿Amén? Y también, si decimos, por favor, le ruego que me preste atención, esto es importante que usted lo aprenda. Y si decimos también que la voluntad humana, pues el hombre tiene su libre albedrío y toma sus propias decisiones, y no importa la voluntad de Dios y el hombre hace lo que bien le parece, pues entonces ¿dónde queda la soberanía? Y ya no podríamos hablar de un Dios todopoderoso. ¿Amén? Entonces, escúcheme bien por favor, lo que este hombre Charles Spurgeon sostiene es muy hermoso. ¿Por qué? Porque dice que la voluntad humana y la voluntad de Dios van en perfecta concordancia. El problema no está en Dios ni en lo que sucede, sino en nuestras mentes,
limitadas que no podemos entender, hermano, cómo esos dos caminos se juntan y conviven a la perfección. ¿Me estoy oyendo? No vamos a entender, hermano, el plan de Dios, pero la voluntad de Dios ha sido salvarnos. Amén. Y Dios ha hecho un milagro enorme en nuestras vidas. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y ahí Dios nos dio vida. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? El libro de Romanos nos dice, hermano, que el barro le va a decir al alfarero: ¿por qué me has hecho un barro de honra o un barro de deshonra? ¿Me estoy oyendo, hermano? Nosotros debemos darle gracias a Dios, que a diferencia de Judas, también por ejemplo en el caso del faraón, a diferencia de ellos, Dios, hermano, a nosotros nos ha escogido para salvación, para redención, para bendición. Amén. Y además de eso, escúcheme por favor y présteme atención. Judas tuvo muchas oportunidades de volver de su pecado. Judas, hermano, convivió con el Señor Jesús, escuchó numerosos llamados, numerosas enseñanzas, mensajes, lecciones, como por ejemplo la parábola del mayordomo infiel, el mensaje sobre el vestido de boda, el mensaje contra el amor al dinero. ¿Me estoy yendo? Imagínense usted cuando el Señor Jesús estaba predicando del amor al dinero. ¿Qué cree que estaba haciendo Judas? Uy, aquí. Escucha, te están hablando a ti, decía Judas. La palabra le entraba por acá. Y como no le salía, yo siempre digo, hermanos, porque si la palabra si quiere entrar, algo quedaría, hermano. No, la palabra quiere entrar, pero no entra, hermano. ¿Me estoy oyendo? Judas cerró su corazón a la palabra de Dios. Escuchó mensajes contra la avaricia, contra el orgullo. ¿Me estoy oyendo? El Señor Jesús en Juan 6 nomás le dijo: uno de vosotros es diablo. Le advirtió sobre el dolor que vendría sobre aquel que lo traicionaría. Judas escuchó todo esto, hermano, y ni se inmutó. Escuchó todos los mensajes habidos y por haber directamente de la fuente divina, nuestro Señor Jesucristo, y no se inmutó. ¿Me estoy oyendo? Y es algo terrible, hermano, y que debemos de meditar. La palabra de Dios, hermano, como siempre le digo, tiene que ser oída, meditada y finalmente aplicada en nuestras vidas. Amén. Judas, hermano, escuchó miles de sermones, miles de mensajes, pero gloria a Dios, hermano, que nunca hubo un arrepentimiento en su corazón y dando luz, hermano, de qué estaba hecho. ¿Me está oyendo? Cuando usted, hermano, haya una palabra, y siempre, hermano, présteme atención, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Y en algún momento, hermano, la palabra de Dios tiene que golpear, impactar, ¿me estoy oyendo? Y de manera contundente en nuestras vidas, porque somos imperfectos, somos pecadores. Y esta palabra santa, hermano, tiene que impactar nuestras vidas. Así que si usted, hermano, cuando termine un culto y usted no haya sentido ese impacto, preocúpese, hermano, preocúpese. Pero si usted se va, medio magulladito, medio chancadito, alégrese, hermano, porque la palabra de Dios está tocando su corazón. Amén. Y no se quede solo en eso, obviamente. Hermano, yo siempre me voy contento este tiempo, que no solamente he estado compartiendo, sino sobre todo he estado escuchando también ahí sentado la palabra de Dios. Hermano, basta, escúcheme bien, basta una palabra. ¿Me estoy yendo? Yo recuerdo, me fui muy contento, hermano, cuando nuestro hermano Michael habló acerca de los objetivos que tú tienes que tener para tu vida. ¿Me estoy yendo? Yo me fui contento, y estaba medio tristón yo por algunas cosas del trabajo, del negocio, pero de verdad que esa palabra atravesó mi corazón y dije, oye, pero tengo tantas cosas por hacer en el ministerio que el Señor ahora me están dando por el tema de la enseñanza, gracias a Dios, el tema que ya se viene los sábados, los domingos para predicar, y tengo que estar ya preparándome, ya tengo que tener listo qué temas voy a hablar, y me animó. ¿Me estoy yendo? Me animó. ¿Me estoy yendo, hermano?
Una palabra, hermano, tiene que transformar nuestras vidas. Es una tristeza, hermano, que este hombre Judas haya estado tanto tiempo con el Señor Jesús, escuchado tantos mensajes y su vida nunca fue cambiada. Amén. Otro punto del cual podemos hablar acerca de Judas es su desilusión. ¿Y por qué se pudo haber desilusionado Judas? Quizá todos los apóstoles, escuche bien, en mayor o en menor medida, quizás en algún momento se vieron desilusionados del Señor Jesús. Pero ¿por qué, hermano? ¿Cómo se va a desilusionar? Escúcheme bien, por favor. ¿Cuál cree usted que era la expectativa del judío promedio acerca del Mesías? Ellos esperaban, hermano, a un hombre fuerte, a un hombre sobre un caballo blanco, un libertador que los libere del yugo romano, un rey que nuevamente ponga, hermano, que su reino sea más grande que el de Salomón, más glorioso que el de Salomón. ¿Me estoy oyendo, hermano? Esa era la expectativa del pueblo judío y obviamente también de los discípulos. ¿Me estoy oyendo? Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, y obviamente, hermano, y grábeselo bien también usted, Jesús nunca va a satisfacer nuestras expectativas personales, muchas veces producto de nuestra naturaleza carnal. Amén. Ay, Señor, yo quiero un ministerio internacional, ¿ah? Y de repente lo que usted está buscando no es evangelizar, sino estar usted subido y que lo vean. ¿Me estoy oyendo? Oh, Señor, yo quiero un Espíritu Santo para poner la mano, sanar enfermos, resucitar muertos. Y de repente usted lo que no quiere es que el otro sea bendecido, sino que usted sea el que brille. Y Dios ve eso, y eso pues no va a ocurrir. ¿Me estoy oyendo, hermano? ¿Me estoy oyendo? Jesús no va a satisfacer, hermano, escúcheme bien, nuestras ambiciones humanas, nacidos de un corazón muchas veces no arrepentido. Escuche bien, por favor. Entonces, hermano, aunque la mayoría de los discípulos habían dejado todo y con la esperanza de ser recompensados, porque el Señor Jesús también lo dijo. Amén. Pero la esperanza mayor no era la recompensa en este tiempo, pero ojo que el Señor Jesús sí lo ofreció, sino sobre todo la de que iba a venir en el futuro, en la gloria venidera. Amén. Y escuche bien, por favor. Como le digo, todos los discípulos, estoy seguro, cuando conocieron al Señor Jesús, tenían esa visión, tenían esa expectativa del rey en el caballo blanco que restaure la gloria de Israel. ¿Me estoy oyendo? Pero a medida que iba pasando el tiempo, se fueron dando cuenta que ese rey, ese príncipe azul que ellos esperaban en su cabeza, no era así. ¿Me estoy oyendo? Que este reino era otro tipo de reino. Aleluya. Un reino espiritual, sin límites de ningún tipo. ¿Me estoy oyendo? Amén. Y en la medida que los 11 fueron dándose cuenta en que el reino de Dios era completamente distinto a lo que ellos pensaban, en su corazón comenzaron a renunciar a esas ideas que tenían. Y su amor por Cristo los hizo seguirlos a pesar de que no cumplían sus expectativas. ¿Me explico? En el caso de Judas, posiblemente no fue así. En el caso de Judas, posiblemente, hermano, porque ya hemos hablado que él lamentablemente no era contado como hijo de Dios, sino como un hijo de perdición, hijo literalmente del mismo diablo. Este hombre, hermano, escúcheme bien, la única explicación de que Judas haya quedado hasta el final, ¿cuál cree que era? El dinero. Porque él administraba el dinero, y el Señor Jesús mismo lo decía, el Evangelio lo dice, que él tomaba parte y se guardaba y robaba ese dinero. ¿Me estoy oyendo? También podemos hablar, obviamente, en ese sentido, ¿de qué? De su avaricia. ¿Me estoy oyendo?
en Betania, en la casa de un hombre llamado Simón el leproso, donde llegaban junto, ahí vivían Lázaro, su hermana Marta y su hermana María. Y dice la escritura, hermano, que esta mujer, María, se derramó un frasco de nardo puro a los pies de Cristo. ¿Me estoy yendo? Ese nardo, hermano, era algo muy costoso. La Biblia dice que valía Judas, al ver este exceso, dijo Judas, ¿cómo van a derramar esa colonia tan cara? Sobrado nos daban 300 denarios. Uy, la gente que podemos haber alimentado con ese dinero. Oye, hermano, de verdad que uno se hace sumas y restas. 300 denarios era un montón de plata. Un denario era el sueldo de un jornal. No sé cuándo será hoy el jornal, 50 soles, 75 soles, 100 soles. ¿Ah? Imagínense usted, multiplíquele por 300, hermano, y eso costaba esa colonia de nardo puro. ¿Me estoy yendo? Entonces Judas, y ahí nuevamente, como le digo, vemos su avaricia. Él dice, miren, ese dinero lo hubiéramos vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres. Mentira, hermano. Él quería guardarse el dinero y él quería, hermano, usufructuar de eso. ¿Qué dice, hermano, en Juan 12:6? El apóstol, reflexionando años más tarde sobre este incidente, escribe: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Por supuesto, hermano, ni Juan ni ninguno de los apóstoles en ese momento vio ese engaño. Es ya después, hermano, de la traición de Jesús, de Judas, y ya Juan, hermano, mediante el Espíritu Santo, ordenando, poniendo en orden las cosas ya acontecidas, se da cuenta que ese era el espíritu, lamentablemente, de avaricia de este hombre Judas. ¿Me estoy yendo? Y el Señor Jesús, hermano, lo increpa. Y lamentablemente, escúcheme bien, da la apariencia que ese fue la gota que derramó el vaso. ¿Por qué? Porque en Mateo, inmediatamente después de que cuenta el ungimiento de Jesús con ese nardo puro, uno de los 12, dice Mateo, que se llamaba, Mateo 26:14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces, presta atención por favor, desde entonces buscaba oportunidad para entregar. ¿Ah? Ahora hablaremos de su traición, justamente basado en ese pasaje. Gloria a Dios. Perdón. Vamos a hablar de su hipocresía. En Juan 13:1 podemos hablar justamente de la historia de la noche previa al arresto de Jesús en el aposento alto. Esa es la oportunidad, escuche bien por favor, en el cual Jesús lava los pies de sus discípulos. ¿Me estoy yendo? Y en Juan 13:10 Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¡Wow! Versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. ¿Usted se imagina ese momento, hermano? Ahí los 12, el Señor Jesús, todos están contentos, tranquilos. Ya todos ustedes están limpios por la palabra. ¿No? De repente el Señor Jesús aclara la garganta y dice: bueno, no todos. No todos están limpios. En ese momento, hermano, yo estoy seguro que pues se podían mirar, pero nuevamente, hermano, Judas ni se inmutaba. ¿Me estoy oyendo? Lamentablemente, hermano, el pecado de la hipocresía, yo no creo, hermano, que haya alguien que sea hipócrita por decisión propia.
La hipocresía pues es ser una persona doble cara, ser una persona que te saluda, te dice te quiero hermano, pero por otro lado está hablando pésimamente de ti. ¿Me estoy oyendo? Una persona hipócrita también es una persona, hermano, que tiene lo que se conoce como una doble vida. Es acá el santo, la santa, y en su caso, en su casa, pues, o en el trabajo, donde quiera que vaya, hermano, es el diablo, la diabla, gloria a Dios. El punto acá, hermano, es que justamente, de algún modo, Judas encarna esa hipocresía. Y en Juan 13:21 hay un pasaje fuerte, hermano. Dice literalmente que Jesús se conmovió. Hermano, de verdad que eso es algo muy, muy poderoso. Y Jesús, hermano, se conmueve. Esa palabra conmoverse, hermano, es un estremecimiento interno. ¿Me estoy oyendo? Esa palabra, hermano, es una palabra muy fuerte ante una mala noticia, una tragedia. Y Jesús, ante la presencia de Judas, hermano, después de decir eso, se estremece el Señor Jesús. Se estremece, hermano, porque tenía al frente a una persona que iba, lamentablemente, por decisión propia, rumbo al infierno. Se estremecía el Señor Jesús porque estaba al frente de una persona, hermano, que había desperdiciado, que había despreciado al Señor Jesús. ¿Me estoy oyendo, hermano? Se estremece el Señor Jesús por ver la cantidad de oportunidades que Judas tuvo de arrepentirse y no lo hizo, porque había hipocresía, lamentablemente, en su corazón. ¿Me estoy oyendo? La traición de Judas. La traición de Judas, escuche bien, hermano, no fue algo fortuito. No fue algo que no sé, pues, imagínese usted, Jesús le dice a Pedro, ¿no? ¡Apártate de mí, Satanás! Uy, hermano, ya no te puedo, ahorita yo te voy a vender. Están pagando por tu cabeza, yo te voy a ir a vender. ¿Ah? No, hermano, diciéndole lo que le dije a Pedro. Y a Judas, hermano, ¿me estoy oyendo? No fue algo, hermano, brusco, no fue algo violento, no. Como le digo, en su corazón, hermano, había resentimiento, en su corazón se había desalentado, ya no tenía esa misma convicción para con el Mesías, para con el Señor Jesús, se había desilusionado muy posiblemente. ¿Me estoy oyendo? Ya prácticamente lo había desenmascarado el Señor Jesús a Judas. Y como habíamos en Lucas 22:3, Lucas 22:3 dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarlo, a espaldas del pueblo, como buen hipócrita, pues, ¿no? Y vamos a ver justamente que en Lucas 22:48, entonces Jesús le dijo a Judas: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hermano, el beso, ¿qué señal, pues, no? De homenaje, de amor, de afecto, de ternura, de respeto, de intimidad. Pero los sentimientos, hermano, fingidos de Judas por Cristo, solo hicieron muestra de su hipocresía, de su traición. ¿Me estoy oyendo? Con un beso, hermano, traicionó a su Señor. ¿Cómo muere este hombre? Mateo 27:3-4 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Y escuche bien, por favor, acá no vamos a ver un verdadero arrepentimiento. ¿Me estoy oyendo? Acá, si hubiera habido, hermano, un verdadero arrepentimiento, hubiera corrido a los pies de Cristo. ¿Me estoy oyendo? Y le hubiera dicho: Señor, perdóname, así como lo hizo Pedro. Oye, hermano, présteme atención, por favor. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado, pero por lo general se compara, hubieron dos traidores. Uno fue Pedro y el otro fue Judas. Pedro lo negó, ¿me estoy oyendo? Judas lo vendió por plata. Entre comillas, fue más inteligente todavía que Pedro. Pedro, hermano, era de los 4
del primer grupo de 4 íntimos del Señor Jesús. Pedro fue llamado, hermano, a ser el líder de los 12 que quedaban. ¿Me estoy oyendo, hermano? Pedro era llamado a ser la cabeza, el líder de los 12. ¿Me estoy oyendo? Entonces, hermano, ¿cuál traición pudo haber sido peor? Si es que hay traición, pues si lo pudiéramos en un nivel. Definitivamente la de Pedro. Fue peor. ¿Me estoy oyendo? Pero Pedro, escúcheme bien, sí se arrepintió de todo su corazón. Y es por eso que cuando Cristo lo fue a buscar, ¿cuánto decimos gloria a Dios? Cumpliendo lo que hemos leído hace un momento, ¿no? El Señor, ¿qué leímos en San Juan capítulo 17, 11 y 12? Yo, los que tú me has dado, yo los he guardado. Y ninguno se ha perdido, a excepción del hijo de perdición. Amén. Pedro era su hijo, Pedro era su discípulo, Pedro era su apóstol. ¿Me estoy yendo? Y Jesús lo fue a buscar. ¿Cuánto decimos? Gloria a Dios. Y Pedro se arrepintió. ¿Por qué no lo fue a buscar a Judas? Porque Judas no era hijo de Dios, hermano. Porque Judas no era oveja del redil de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me estoy yendo? ¿Me estoy yendo, hermano? Y este hombre, escúcheme bien, finalmente pretende devolver las monedas. ¿Cuál es la explicación a eso? La única explicación que cabe, escúcheme bien por favor. Judas simboliza también el amor al dinero. ¿Me estoy yendo? Pero una vez que tuvo, usted se imagina, yo se los voy a entregar, ¿cuánto me van a dar? 30 monedas de plata. ¡Wow! Él pues dijo, me compro mi casa, me compro mi terreno, no sabemos si habrá tenido familia, pues me voy con mi familia a otro lugar, nadie me conoce, abro un negocio, me solucioné la vida con esas 30 monedas de plata. ¿Usted se imagina los sueños, los pensamientos que pudo haber tenido este hombre? ¿Me estoy yendo? Pero qué tremendo, hermano, que una vez que recibe las monedas de plata, estoy seguro que en su corazón se sintió muy mal y por eso las quiso devolver. ¿Me estoy yendo? Y así es el pecado, hermano. El pecado es algo que se ve de lejos y se codicia y se desea. Y uy, yo quiero esto y quisiera hacer esto otro. Y sabemos que está mal, sabemos que no es correcto, sabemos que está en contra de la palabra de Dios, pero nuestras pasiones, nuestros malos deseos, y hacemos todo hasta que lo tenemos y nos ensuciamos, nos embarramos. Y después nos damos cuenta que no era lo que esperábamos. ¿Me estoy yendo? ¿Me estoy yendo, hermano? Eso es el pecado. Así funciona el pecado, hermano. Es algo muy dulce, es algo muy hermoso, es algo a los ojos, hermano, que me voy a satisfacer y acá y allá. Pero cuando lo cometemos, hermano, después estamos, si somos de verdad hijos de Dios, con el corazón completamente desencajado. ¿Me estoy yendo? Judas se sintió así, hermano. Judas se sintió vacío, porque el dinero no puede satisfacer a nadie. Amén. En Hechos 1:18 añade una nota final a esta tragedia de Judas, hermano. Hechos 1:18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Me estoy oyendo? Esta es la última vez que Judas es mencionado en la Escritura. ¿Cómo? Sus entrañas se derramaron. Su vida, su muerte, hermano, fueron tragedias terribles. Él fue un hijo del infierno, un hijo de perdición, y lamentablemente fue al lugar, hermano, que pertenecía, que era el infierno. Jesús dijo estas palabras, hermano, escalofriantes, en Marcos 14:21. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Me estoy oyendo? Entonces, ¿qué podemos aprender, hermano, de la vida de este hombre? Sí nos deja varias cosas. Primero, un ejemplo trágico de oportunidades perdidas. ¿Me estoy oyendo? Como hablábamos hace un momento, hermano, Judas estuvo al lado del Señor Jesús. Hermano, ¿qué daríamos nosotros por haber estado
en ese tiempo con el Señor Jesús? ¿Qué daría usted, hermano? Un brazo, un dedo, una pierna. ¿Qué daría usted, hermano? ¿Ah? Una vez un pastor, recuerdo que compartió eso y dijo, pero cuidado que de repente hubiera estado usted allí, también pedía que lo crucifiquen. ¿Ah? Pero ¿qué hubiéramos dado, hermano, por escuchar al Señor Jesús? Si hoy, hermano, hay tantos maestros, pastores, predicadores que nos conmueven, escuchamos la palabra de Dios y cuánto nos edificamos. Amén. Pero imagínense usted pues escuchar al Señor Jesús. ¿Me estoy yendo? Judas es un símbolo, hermano, de oportunidades perdidas. Como siempre le pregunto, hermano, ¿cuántos mensajes ya ha escuchado usted? ¿Y cuánto estamos corrigiendo nuestras vidas? ¿Me estoy yendo? Judas, hermano, es un máximo ejemplo de privilegios despreciados. Era un discípulo, un apóstol del Señor Jesús. Su nombre, hermano, dice la Escritura que el nombre de los apóstoles va a ser tallado, hermano, en las columnas de la Nueva Jerusalén. Oh, bendito sea el Señor. ¿Qué tal gloria, hermano? ¿Qué tal recompensa? ¿Me estoy yendo? Judas, hermano, tenía tantos privilegios. El Señor Jesús, su palabra, su poder, su Espíritu Santo y todo eso, ¿qué cosa? Lo menospreció. ¿Me estoy yendo? Cuidado, hermano, que ese espíritu de Saúl, de menospreciar esa primogenitura, menospreciar la bendición que Dios ha dado a tu vida, no la menosprecies, hermano. Judas, hermano, nos enseña también que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Qué gran ejemplo, qué triste ejemplo, lamentablemente, vemos en Judas. El amor al dinero es el principio, hermano, es la raíz de todos los males. Amén. Lamentablemente Judas también personifica la traición espiritual. Hermano, ¿qué es lo contrario a un traidor? Pues ser un hombre fiel, una mujer fiel. Usted pregúntese en esta noche, ¿yo soy un hombre fiel? ¿Yo soy una mujer fiel? Y no me refiero solamente al esposo o a la esposa, que estoy seguro usted lo es, sino a Dios. ¿Me estoy yendo? ¿Somos fieles a Dios? ¿Somos fieles al siervo, al pastor que Dios ha puesto en esta obra? ¿Somos fieles a los líderes que Dios ha puesto en esta obra? ¿Me estoy yendo, hermano? ¿Somos fieles? ¿O nos portamos al final, hermano, no como hombres fieles, sino más bien, lamentablemente, como traidores? ¿Me estoy yendo? Hay muchas personas, yo siempre lo digo, no me cansaré, hermano. Hay muchas personas que estoy seguro y yo le doy gracias a Dios que sin yo saberlo están orando por mí, por mi vida, por mi familia, por el ministerio, por el trabajo que tengo. Me estoy yendo y yo le doy toda la gloria a Dios y le agradezco a Dios. Y en la medida que uno puede, hermano, tiene que devolver de algún modo esa bendición. Y de igual modo usted, hermano, nadie está acá solo. Nadie está acá porque por su fuerza, por su capacidad. No, hermano. Entonces tenemos que ser, hermanos, agradecidos a eso. Judas, hermano, de algún modo también es prueba de la paciencia de Dios. Dios, hermano, lo esperó hasta Judas, hasta el final de sus días. ¿Me estoy yendo? ¿Me estoy yendo, hermano? No hubo un juicio inicial, al medio, no. Fue Judas el que poco a poco, hermano, paso a paso, fue abriéndose camino, lamentablemente, hacia el infierno. ¿Me estoy yendo? Él solo, amado hermano, sin que nadie lo empuje, sin que nadie lo apoye. Judas, hermano, es la prueba también de la voluntad soberana de Dios. Y ya lo hemos hablado hace un momento. Uno puede decir, pero hermano, la Biblia dice que Judas pues fue elegido como traidor. ¿Qué tal si un día llega pues Judas allá arriba, pero oye, ¿por qué me vas a mandar al infierno a mí? Total, más bien me deberían dar gracias. Si yo no lo hubiera entregado a Jesús, Jesús no hubiera muerto en la cruz, ¿no? Denme un aplauso más bien. Pero no, hermano, su vida, escúcheme bien como siempre le he dicho, su vida, hermano, es justamente una muestra clara de cómo la soberanía de Dios y con el preconocimiento de Dios, es decir, que Dios conoce desde antes
desde antes de la fundación del mundo, nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestra forma de ser, es que Dios, hermano, nos coloca en su plan divino. ¿Me estoy yendo? Y allí, hermano, encontramos ese sendero entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Y ninguna colisiona, sino todo lo contrario, hermano. ¿Me estoy yendo? Judas, hermano, finalmente personifica la hipocresía. Y eso es algo, hermano, nuevamente, y con lo cual voy a terminar, que todos nosotros debemos meditar. Hermano, a veces tenemos, no sé, hay algunas personas que como que piensan, ¿no?, que el servir a Dios, hermano, es prácticamente como si fuera uno no sé, hasta de repente una imagen, y que es así, y que tienes que hablar de tal manera, y tienes que decir las palabras de tal o cual modo, como si fuera un robot, como si fuera un ángel. Hermano, escúcheme bien, por favor. El Señor nos ha elegido y Él conoce nuestros corazones. ¿Me estoy oyendo? Él conoce sus vidas, hermano. Acá no venimos, nunca, hermano, usted trate de mostrar algo que no es de verdad. ¿Me estoy yendo? ¿Me estoy yendo, hermano? Amén. Acá uno no puede venir a impostar y poner, hermano, carita de ángel, las manitas juntas al cielo, y solo faltaría que se ponga su argollita en la cabeza. No, hermano. Jesús nos ha escogido y Él nos conoce. Jesús escogió a Pedro y lo conocía. Jesús escogió a Andrés y lo conocía. Amén. Jesús escogió a Jacobo, a Felipe, a Santiago, a los dos Jacobos. Los escogió a todos y los conocía. Sabía, hermano, su corazón, sabía cuáles eran sus debilidades, sabía cuáles eran sus temores. Y, hermano, y si usted ve en el libro de Hechos, hermano, es tremendo que justamente ese líder llamado Pedro, porque a veces le vuelvo a decir, hermano, idealizamos a los apóstoles. Los apóstoles eran hombres, hermanos, susceptibles de equivocarse, igual que usted e igual que yo. Pablo, hermano, va y lo reprende a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, el apóstol lleno del Espíritu Santo, el que sanaba enfermos con la sombra, cuando no estaban los judíos, conversaba con los gentiles, hacía culto, era todo felicidad, paz y amor. Pero cuando venían los judíos, Pedro, que se vayan los gentiles por allá, yo no me junto con los gentiles. Y viene Pablo, hermano, y Pablo le dice, pues, no, esto es algo digno de vergüenza. ¿Cómo, pues? Cuando vienen los judíos, no te juntas con los gentiles. Y cuando se van los gentiles, cuando se van los judíos, sí te juntas con los gentiles. Ese es Pedro. ¿Me estoy oyendo, hermano? El mismo Pablo también, cuando tuvo problemas con Bernabé y discutieron por un muchacho llamado Marcos, era siempre, hermano, Bernabé y Saulo. Usted léalo en los subtítulos en Hechos, Bernabé y Pablo. Y después dice Pablo y Bernabé. Pablo, hermano, definitivamente creció, hermano, pero también eran dos hombres muy unidos. Pero a causa de que Pablo se pone más recio, se pone más duro, no, yo no voy con ese muchacho. Bernabé, que era su sobrino, que era el tío de él, no, yo sí voy con él, discuten y se abren. Y ya no se ve que se vuelven a juntar siguiendo y predicando la palabra de Dios. Hombres, igual que usted, igual que yo, que se molestaban, que de repente, hermanos, se dolían en su corazón, que de repente se resentían, pero el Espíritu Santo en sus corazones los llamaba a arrepentirse. Amén. Acá, hermano, no hay nadie que pueda decir, yo soy perfecto. Pero lo que sí tenemos que hacer, hermano, después de haber pecado, después de haber cometido el error, después de haber metido la pata hasta el fondo, debemos, mediante el Espíritu Santo, hermano, arrepentirnos de todo nuestro corazón. Cuidado con la hipocresía, hermano. No somos santos de manera práctica, somos santos por título en el Señor.
¿Me estoy yendo? No somos justos por nuestras acciones. Tenemos el título, el rótulo de justos por imputación, por justificación, hermano, mediante Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Pero ojo, que eso tampoco es excusa para pecar. ¿Me estoy yendo? Porque en Cristo somos más que vencedores. Porque en Cristo, mediante el Espíritu Santo, somos libres para hacer la voluntad de Dios. Amén. Seamos tal como somos, hermano. Hablémonos tal como somos. Sin impostaciones, sin hipocresía. Seamos sinceros, hermano. Porque el Señor conoce nuestro corazón. Amén. Pongámonos en pie.